¿Quiénes son los Batombú? Desde el período colonial, la historia de los pueblos de Dahomey, el actual Benín, se reducía a la historia de algunas entidades como los reinos de Alada, Abomey y Porto-Novo, todos en el sur del país. Sin embargo, sin la historia del Borgú, al norte del país, la historia de la República de Benín estaría incompleta. Esta región se ha caracterizado por su aislamiento y su lenta evolución. En ella vive desde hace cientos de años la etnia Batonú, también llamada Bariba, muy desconocida en Benín y en el resto del mundo. El primero en preocuparse por conocer a los Batombú fue el etnólogo Jacques Lombard con su investigación publicada en 1965, Estructura de tipo feudal en África Negra, estudio de los dinamismos internos y de las relaciones sociales de los Bariba de Dahomey. Según Djibril Debourou, debido al mal conocimiento que este autor tenía de la lengua Batonú, presenta malas traducciones y errores en las interpretaciones. Durante mucho tiempo, Lombard fue el único referente para conocer a este pueblo del Borgú. En 1998, el antropólogo Denis Bregant publica Comercio de caravanas y relaciones sociales en Benín, los Wangara del Borgú. Este autor sigue la estela de Lombard. La Sociedad de Misiones Africanas, presente en Benín desde 1860, también nos ofrece interesantes estudios sobre la cultura y el pensamiento tradicional batonú. En el año 2012, el beninés Djibril Debourou da a conocer su investigación en el libro titulado La sociedad batonú del norte de Benín, su pasado, su dinamismo, sus conflictos y sus innovaciones. Se trata de un estudio muy detallado de los Batombú y una reflexión sobre cuál será su futuro. Hasta finales del siglo XIX, periodo de ocupación del Borgú por los franceses, los Batombú aparecían como un pueblo recluido, viviendo en una autarquía casi total en un país hermético. Los Batombú eran conocidos muy superficialmente gracias a las crónicas árabes. Los exploradores que tuvieron mucho o poco contacto con este pueblo pusieron el acento sobre los aspectos pintorescos y exóticos del país y de sus gentes. Dejaron por escrito en sus textos confusiones fácilmente perceptibles. Mezclaban Batombú, Yoruba y Hausa. Estos pueblos mantenían desde siempre antiguas relaciones de proximidad. Como todos los pueblos que existen, los Batombú también tienen su mito de origen. En su sabiduría tradicional explican la génesis de su etnia con una leyenda recogida por René Fogit en su libro El reino de Busa, desde sus orígenes medievales hasta 1935, estudios sobre el papel de los jefes tradicionales, y publicada años más tarde por Rafael Marco en Nereï Karité, Cuentos de la Sabana. La historia sobre el origen del pueblo Batonú se llama el mito de Quisira y dice así: Quisira y su pueblo tuvieron que abandonar su país para escapar de la cólera del profeta Mahoma por haber desobedecido sus órdenes. Huyeron directamente hacia el sur y llegaron a Bornu, donde se establecieron durante cierto tiempo. Más tarde tuvieron que reemprender la emigración hacia el oeste en busca de tierras donde poder instalarse. Así llegaron hasta el río Níger, siempre perseguidos por las huestes musulmanas. Allí fueron salvados por un milagro de Quisira, que dio orden a las aguas y éstas se separaron, dejando el paso libre a su pueblo. Cuando se encontraron en lugar seguro, las aguas volvieron a encerrarse sobre sus perseguidores, que perecieron ahogados. Quisira y su pueblo fundaron la ciudad y el reino de Busa. Cuando éste murió, ninguno de sus hijos estaba en la ciudad. Se habían ido de caza por las tierras del oeste en la región de Niki. La destreza y el valor del primogénito animaron a sus habitantes a nombrar al hijo mayor rey de Niki.
Los emisarios de Busa llegaron, pero ninguno de los hijos de Kisira manifestó deseos de volver a la ciudad fundada por su padre, y dieron poderes a los emisarios para que ellos mismos solventaran los asuntos ordinarios. Así es como consta en la tradición que Busa fue administrada largo tiempo por esclavos y gobernada desde Niki. El rey de Niki también murió cuando sus hijos mayores se habían ido de caza a un país lejano. Se enviaron mensajeros, pero tardaron mucho tiempo en dar con ellos. Mientras tanto, como el reino no podía permanecer sin soberano, la población instaló en el trono a uno de los hermanos más jóvenes. Un día, los hermanos que se habían ausentado de Niki llegaron a conocer la noticia que su padre había muerto y que el pueblo había entronizado a uno de sus hermanos menores. Uno de ellos decidió volver a la ciudad con la intención de recuperar el poder que le había sido usurpado, pero el otro hermano trató de disuadirle. Una fuerte discusión surgió entre ellos hasta que finalmente consideraron que no merecía la pena combatir entre hermanos, habiendo tantos territorios por conquistar y a su entera disposición. Los dos hermanos mayores se separaron. Uno se fue a fundar el reino de Buay, en Benín, y el otro el de Cayama. Según la tradición, el pueblo Batonú es el resultado de una simbiosis entre la población autóctona y los Huasangari, un grupo de invasores venidos del este que se constituyó en la clase dirigente. Estos príncipes, venidos del exterior, fundaron 3 reinos al norte de Benín: Paracú, Niki y Kandi, siendo Niki el más importante. Todos ellos se identifican con Kisira como su ancestro común. La sociedad batonú precolonial no vivía replegada sobre ella misma. En todos los sectores esenciales de la vida social, los Batombú mantuvieron intercambios en un espacio más o menos extenso. La imagen de un borgú cerrado es fruto de la ignorancia de los viajeros. Los Batombú vivían la economía desde una dimensión humana, muy diferente a la dimensión mercantilista de la economía europea. Agentes perpetuos de transformación de la naturaleza, los Batombú sabían preservar un equilibrio medioambiental. Las fronteras más herméticas cederán bajo la presión de las influencias exteriores que influyeron en las estructuras políticas, económicas y sociales del borgú. La colonización les obliga a una tímida adhesión al comercio internacional. El borgú carece de riquezas minerales. La economía colonial se organizó en torno a algunos productos de cosecha como el capoc y el karité, y a cultivos de gran producción como el algodón o el cacahuete. Después llegó la globalización. La mayor parte de las antiguas colonias africanas se han convertido en consumidoras de una tecnología que cambia a un ritmo frenético, una velocidad a la que no se adaptan casi nunca y que terminan renegando de sus valores culturales, sin adaptarse correctamente a los cambios. El país Batonú se está hundiendo en función de una economía de trata modernizada, una economía concebida y conducida desde el exterior, garantizando unos intereses extranjeros sin rostro. Para el pueblo Batonú, la vida es como un camino, desde el parto hasta la muerte. Entienden la vida como un continuo movimiento. La vida es concebida como un recorrido en varias etapas: nacimiento, imposición del nombre, dentición, circuncisión o excisión, casamiento y ancianidad. Para que exista una buena vida, una vida completa, una vida perfecta, se tiene que seguir en ese orden. Se tienen que cumplir todas las etapas. El hombre y la mujer Batonú comprenden el mundo como si fuera una calabaza, donde hay una parte externa, que es lo que se ve, y una parte interior que no se ve. Es como una calabaza partida en dos. La parte de arriba sería el cielo y la parte de abajo la tierra.
Existe un mundo visible y un mundo invisible. Usuno es un ser creador, supremo y único. Es Dios en la mentalidad Bātōnū. Es el que ha creado el mundo visible e invisible. Los hombres vivimos en el mundo visible, pero hay un mundo que no vemos. Este mundo invisible interfiere en la manera de ser y la manera de ser interfiere en el mundo invisible. Son dos mundos comunicados. Las tradiciones, las costumbres, las acciones que se hacen están relacionadas con esta concepción del mundo. Cualquier cosa que se haga está influida por los espíritus, por el mundo invisible, tanto para bien como para mal.